Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. Gente humildísima, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Difícil de luchar con ella. Puede ser vencida, pero se necesita de mucha fortaleza, de muchos recursos para enfrentar los tratamientos, los medicamentos, las visitas médicas, los honorarios médicos, el transporte, incluso las imágenes, la analítica. Bueno, es casi frustrante usted verse impedido de atenderse a una enfermedad como esa por la falta de los recursos mismos. Es muy, muy lacerante para las familias. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela, Santo Domingo Sabio, importantísima obra social también. Porque aquí es evitar que jóvenes que están en alto riesgo sean tomados por la delincuencia, absorbidos por el crimen, y entonces hay que formarlos como buenos ciudadanos. Y eso es muy tedioso también y costoso, no hay duda. Hay que apoyar a los salesianos que cuidan de esa institución para formar esos jóvenes sin oficio y sin beneficio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos. Hay un gesto que a mí me parece muy importante de la administración del el CNE, ¿cómo que se llama esto? Supermercado Nacional, o los Jumbo.
esa gente, uno sabe que tienen muchos grandes negocios, principalmente de supermercados. Santiago y la capital, y hay otros pueblos, la Romana tienen, Punta Cana, etcétera, etcétera. Pero ellos han tomado unas decisiones recientemente, o ya hace un tiempo que lo vienen haciendo con varias inauguraciones que han hecho de sus supermercados, y es no hacer celebraciones de sus inauguraciones, de esos ni eventos sociales que se convierten en esas inauguraciones y costosísimas, porque las invitaciones, etcétera, toda esa logística que hay que montar para eso, se gasta mucho dinero. ¿Qué hacen esta gente? Prefieren enviarlo a la rama femenina contra el cáncer, cosa que está muy bien, por eso yo señalo, porque nosotros en el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González también se buscan los apoyos. Y aquí, aunque no vayan a Villa González, pero van a la rama femenina que ha luchado y tiene ya, eso es histórico, luchando a favor de las familias más humildes enfermas de cáncer. Entonces, ellos, esta gente, los directivos de esa institución, de esa empresa, han decidido que los que van a gastar en esos eventos sociales, mejor dirigirlo a esa rama contra el cáncer y también a otro proyecto que nosotros también hemos hablado de él, que es el del Plan Sierra. Está muy bien también, porque eso es preservar los recursos naturales que andan tan agredidos, porque hay que decir esa verdad también. Y luego, aquí, yo no sé cómo, aquí siempre se actúa por impulso, y lo hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí. Los gobiernos actúan por impulso, y este gobierno es particularmente muy impulsivo, con esas, qué sé yo, con esas improvisaciones o esas decisiones que solo actúan cuando se queja un grupo social importante, un medio de comunicación importante. Entonces inmediatamente la autoridad sale y actúa. Y no es exagerado lo que digo, porque lo vemos a diario. Con el medio ambiente pasa lo mismo. Aquí hay una depredación continua contra recursos naturales. Y la autoridad actúa cuando surge la denuncia del daño hecho. Entonces, cuando se va a reparar ese daño, si la persona que lo ha cometido tiene algunas relaciones políticas o de poder, entonces le liberan de acciones punitivas contra ellos. ¿Cuántas veces se ha señalado los ríos, cómo son afectados por la extracción de materiales? La Iglesia Católica aquí, y la Iglesia Evangélica, pero principalmente los obispos católicos, siempre hacen denuncias muy responsables sobre esos asuntos del medio ambiente. Y se hace caso algunas veces y otras veces se dan por enterado la autoridad, pero no actúa. Por ejemplo, los ríos. Yo vi ahí en La Vega y en Bonao, usted ve montañas de arenas. Son de canteras secas. ¿Son de trituradoras? No. Se ve que es arena de ríos. De esos ríos muchas veces que se ven secos, que arrastran agua ahora en tiempo de lluvia. Usted lo ve por ahí, usted cruza Bonao y usted lo ve. Y La Vega. Pero ahí en La Vega, ahí hay unas montañas de arena que yo sé que son extraídas de río. Porque ¿de dónde que la van a sacar? Las montañas de La Vega están ahí, que todo el mundo sabe, las feracísimas montañas que están ahí de Guayguí para arriba.
Y eso no es de ahí que están extrayendo esa, porque repito, no son trituradoras, son arena de esos lechos de río. Entonces, o como un centro de acopio, ahí también la extraen de otros ríos que están en la zona, porque hay una permisividad con eso. Y en Bonao pasa lo mismo, y usted va a San Cristóbal, pasa lo mismo, y vas a Inaguá, ahí en San Cristóbal, y en Nizao lo mismo. Y vi una denuncia de un obispo ahí, pero son todos los obispos por doquier. Entonces uno ve los daños ambientales. Las zonas de la minería, ya uno sabe lo que hay ahí. No hay que decirle a ningún dominicano el daño ecológico que hay en este país, principalmente en nuestras montañas. Y nos llevamos muchas veces de la emoción de algunos técnicos o expertos, pues siempre hay expertos para todo en este país, que entienden que nosotros tenemos esa capacidad minera para explotar esos recursos y hacer con ellos capitales, riquezas, que las va a disfrutar el pueblo dominicano. Tengo que ponerlo entre comillados. Porque usted va a Sánchez Ramírez, que es donde está la mina de oro. Usted dice que son de las minas más grandes que ha habido en el mundo, en el globo. Con onzas a $3,000 la onza de oro. Miles de onzas o millones de onzas han salido de ahí. ¿Acaso ha cambiado la pobreza en Sánchez Ramírez? Si ha cambiado la pobreza un poco en Sánchez Ramírez, se debe a ese canal de riego que se llama Canal Yuna. Y a esa red de canales y ya esa red de presas, también de represas que hay en la cuenca del río Yuna y de todos esos afluentes que van a ese río Salvador de este país. Entonces, la explotación de la agricultura en la zona es lo que ha dejado riqueza. Nosotros estamos ya cansados de decir eso. Entonces, ¿cuántos pobladores de Sánchez Ramírez son los que se benefician de eso? Muy pocos. Hay avivatos, siempre políticos, que se acercan al carguito, como se dice, vamos a ocupar el cargo de síndico porque ahí llegan unos recursos que vienen de la barri y entonces ahí se va a manejar mucha plata. Eso es lo que piensan los políticos. Y así hemos estado. Yo tengo una denuncia ahí de Yaiba, soy en Castillo, allá de la provincia de Duarte. Daños ecológicos muy graves también. Pero la autoridad aquí, el Ministerio de Medio Ambiente, cuando quieren hacerse sentir, salen por ahí un sábado en la mañana con sus dietas y todos sus habituallamientos y salen sembrando 100 o 200 árboles en la cabecera de un río o en la ribera de un río o en un área despoblada, de monte, y es buscando una foto, una imagen o un video para decir que se está haciendo el trabajo y que eso es evidencia de que hay un interés por salvar los recursos naturales de la República. Pero uno sabe que todo eso es, no voy a decir que es una fantasía, pero sabe uno que eso es tramoyismo, escenografía. Entonces yo creo que hay que ponerle atención a esto porque el país no puede seguir así, definitivamente no puede seguir. Yo creo en mi agricultura, lo he dicho tantas veces que ya neseo o canso aquí, pero las evidencias están ahí. Nosotros, por más millones de dólares que exporten de oro, con estos gobiernos que son también muy mal administrador de los bienes públicos, en el sentido de que los malgastan los recursos y se vive en una total paganía contra los medios públicos, no hay respeto, está el endeudamiento y toda esa adicción por la nómina pública.
Entonces los recursos, los pocos recursos que se obtienen de la minería, de esa explotación indiscriminada, porque hay que ver cómo quedan las montañas, entonces se va todo en agua de borrajas. Y se va esa riqueza y no vemos y no alcanzamos a ver nada. Se explota el oro, se explota el ferroníquel y lo que vemos allí son las cárcavas, los escenarios lunares o marcianos que nos dejan todos aquellos huecos, aquel subsuelo ya abierto, herido, aquellos metales pesados que puedan aparecer por ahí, por efecto de la meteorización, comienzan a degradar y a mandar residuos tóxicos a las fuentes fluviales, a las zonas de cultivo incluso, o de acueductos, o a los manantiales, a las aguadas que puedan haber por ahí. Y entonces lo que hacemos es heredar todo ese pasivo tóxico, ese pasivo inmensamente dañino de toda aquella riqueza que se ha explotado y que vemos solamente ricos a los que explotan la riqueza minera y a los políticos que derivan beneficios directos de esas explotaciones. Verbigracia, vayamos a Pedernales, a ver qué hay en Pedernales. ¿Qué dejó la Alcoa allí? ¿Cuál fue la riqueza? Se fue y dejó a un Pedernales allí que hay que recordar que Pedernales estaba como un pueblo ya prácticamente que fue creado por esa minería y se podía pensar que ya iba a morir, pero los seres humanos no morimos tan fácil, aunque la vida también es muy breve, muy fugaz, porque ¿quién tiene dominio de la vida? Solo Dios. Y vamos a hablar de eso ahora. Vamos a comentar. Es un artículo del presidente Leonel Fernández. Pero yo creo que la autoridad nacional tiene que ponerle interés. Porque desde que uno no sabe, nombran un ministro de medio ambiente, pero usted no sabe quién es esa persona, qué ha hecho en este país. Ese señor Enrique, ese señor es el ministro de medio ambiente, pero ¿qué es lo que es ese señor? Puede ser un biólogo probablemente, pero ¿cuál es la experiencia que ese señor tiene? ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha trabajado? ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces los gobiernos actúan como para salir de paso. ¿Y qué es lo que está pasando? No hay celo por esto. Yo no sé si se han tomado las medidas, aquella denuncia que se ha hecho de la Sierra de Bauruco. Se ha dicho que está nublada, poblada de haitianos, depredadores. Bueno, esos son auténticos depredadores del bosque, porque son enemigos jurados del árbol, del palo, como se dice vulgarmente. Han salido de allí. Estarán de nuevo, porque uno siempre tiene la duda, estarán de nuevo en los haitises. Porque ahora hay una especie de silencio, no sabemos, y a menos que surja una denuncia o un periódico, un medio, envíe un periodista o alguien con un dron, filme algún efecto dañino de un área boscosa o de un área de un humedal, etc. Entonces ahí viene la escandalera y la bulla y la asistencia del Estado o de la autoridad de la hora. Y entonces vamos a seguir en lo mismo. Todo el medio ambiente aquí anda muy mal, porque aquí la gente hace lo que le da la gana y los que tienen poder o se sienten poderosos porque son amigos del poder, entonces militares que a base de su rango creen que pueden también depredar la república porque son jefes, oigan, y tienen
el medio ambiente o los recursos naturales de la República Dominicana al borde del colapso, porque aquí se inventan un proyecto de urbanizar una loma, una montaña, y van y te urbanizan una montaña. Lamentablemente así es que está el país. Y no hay una autoridad que vaya y vele por eso, que es peor. Bueno, entonces, bien, hoy el presidente Leonel Fernández, o el expresidente Leonel Fernández, escribió sobre la vulnerabilidad de la vida. Y él se ha referido precisamente a esta desgracia, esta tragedia que ha pasado, que hoy se cumple una semana, 8 días ya de aquella tragedia, o 7 días, fue prácticamente, bueno, fue martes, la madrugada del martes, y esa tragedia del Jet Set, que ha sido tan, al mismo tiempo, tan trágica, pero también aleccionadora, porque ahora oímos hablando a los expertos, a ciertos abogados también, carroñeros se puede decir, porque algunos también andan como sugiriendo y haciendo cosas, y todavía, o mejor dicho, se han iniciado las investigaciones y hay que esperar que se diga por fin qué fue lo que pasó. Y ya hay gente acusando y sometiendo, y que bueno, y hay una serie de informaciones cruzadas con este asunto, que la gente, incluso yo pienso que debe tener cierto respeto, no porque no se critique los errores, pero hay que identificar los errores primero y luego, entonces, las consecuencias que trae eso son cárcel, justicia, demanda, qué sé yo, juicio, bueno, lo que fuere. Pero primero hay que hacer la investigación, indiscutiblemente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
gobierno sabe que esa tragedia del YECSE ha impactado el país, indiscutiblemente. Todo el pueblo dominicano apesadumbrado, no hay duda. El presidente emitió un decreto hoy, creo, saludándola a esos rescatistas que fueron tan abnegados, tan responsables. Yo creo, y ahora vamos a entrar en otra, yo creo que el gobierno, que ha tenido un desempeño muy débil, fuerzas agotadas, como un agotamiento de sus fuerzas impulsivas, vamos a llamar, que el gobierno ha tenido tanto problema para enfrentar las dificultades de los servicios públicos, principalmente, muchas quejas, la gente, por todos los lados, y como que se ve como si fuera como una suerte de agotamiento oficial. Y yo creo, porque también los funcionarios, muchos funcionarios que tienen como una especie de molicie, que caen en una molicie blanda, como dicen, de eso que, como cuando uno nada en una piscina de miel de abeja, como uno dice, y no salen a dar el frente de los problemas. Y cada día se van, esos problemas se han ido acumulando. Y el gobierno luce como débil en enfrentarlos, no hay duda. Muchas insatisfacciones, ya los aplausos comienzan a agotarse, los aplausos a favor del gobierno, porque los gobiernos siempre comenzamos, como dicen las escobas nuevas, barren bien. Pero yo creo que esta misma tragedia, la misma eficiencia, perdón, de ese personal, o vamos a llamarle del Estado participando, porque vamos a hablar del Estado. El Estado participando en esa labor de rescate, esa labor intensa hecha por los rescatistas nacionales, porque aunque vinieron los extranjeros, cosa que agradecemos, pero fueron pocos y llegaron ya con algunos días, yo diría un par de días ya de la tragedia, pero esa gente que entraron ahí desde el mismo momento en que se derrumbó aquello y que comenzaron a dar asistencia y que lograron sacar 189 o casi más de 180 personas que salieron y los rescataron y los mandaron en ambulancia, y esa cosa, ese trabajo, yo creo que brindó la oportunidad de que se reflexione de que tenemos capacidad y organización a pesar de todas las dificultades que tenemos. Y el gobierno debe como tomar eso, como para relanzarse, como reimpulsarse y sacudirse de esa molicie de los funcionarios, que el presidente le extienda la diestra, como se dice, la mano a los que han actuado en su gobierno, en el gobierno han actuado con eficiencia, con entereza, y apartar la gente que no ha funcionado. Esa gente que no funciona, que han sido funcionarios mediocres, y que lo que llevan es casi a una especie de anacronismo ruinoso al país y a las instituciones donde están. Que el gobierno limpie eso y que haga una especie de reingeniería o se relance el gobierno sobre la base de que eso funcionó. El servicio público de rescate del Estado, brindado por el Estado Dominicano, fue un éxito desde el punto de vista del trabajo, el salvamento, la eficiencia y la rapidez con que se trabajó ahí, y todo ese esfuerzo humano tan importante y toda esa coordinación de instituciones públicas. Yo creo que ese hecho, ese desastre, puede ser una especie como de punto de observación, o no de observación, sino
como trampolín, una especie como de trampolín para relanzarse el gobierno y darle respuesta a todas estas deficiencias lacerantes en las que se maneja la gente, problemas del agua, problemas de la luz, problemas con la escuela, problemas con lo del tránsito, problemas con la delincuencia, los problemas con la violencia, los problemas con la incompetencia, problemas con la, qué sé yo, además de la incompetencia, la corrupción y esas cosas que también afectan mucho. Entonces, la gente tiene muchos problemas. El gobierno puede reiniciar o relanzarse, esa es la palabra correcta, aprovechando la ejemplaridad en el servicio público que dieron prueba los rescatistas. Es decir, como tomar eso como modelo de que nosotros tenemos capacidad o de que el gobierno tiene capacidad de poder enfrentar las verdaderas situaciones difíciles que tiene el país. Que no se vea ese agotamiento de las fuerzas productivas o del impulso gubernamental, como hasta ahora que hemos visto muchísimos funcionarios mediocres ahí, el presidente no sé por qué lo tiene que tolerar, como una especie bueno, tengo que complacer a los que se fajaron. Pero siempre hemos dicho nosotros, los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Hemos citado esa expresión de Henry Kissinger. Y que yo siempre he dicho que Balaguer la aplicó primero que Kissinger. Porque cuando Balaguer ejerció el poder aquí desde que estaba en los tiempos Trujillo, después en ese terreno de transición, el hombre dio prueba de utilizar, bueno, no en la transición, porque ya ahí no, pero después que él hizo campaña Balaguer aquí, en el 66, y hubo gente que, como se dice, dejó la piel trabajando políticamente para él. Sin embargo, cuando llegó y se instaló en el poder, entonces Balaguer, mucha gente de esa, lo ponía aparte, no le daba las responsabilidades, porque él sabía todos los amarres y todos los compromisos que se hacen en campaña, y que cuando usted llega a una institución pública, usted tiene que trabajar con eficiencia. Eso no es que yo me fajé y déme lo mío, no. Entonces yo creo porque hay que llegar al poder con un plan. Pero un plan de una cabeza, no de varias inteligencias, como se dice, y que es uno de los problemas que yo creo que ha tenido este gobierno de don Luis Abinader. Por tanto, yo creo que esa, la misma tragedia, pero la respuesta a la tragedia que han dado los rescatistas hoy, diríamos, exaltado por el presidente con un decreto. Eso mismo debe servir de sprint, de impulso al gobierno. Ojalá puedan coordinar eso, pero yo creo en ello. Bueno, Leonel Fernández escribió hoy sobre la vulnerabilidad de la vida. Y es verdad que es tan breve la vida y tan corta que uno no sabe. Hay que, como dicen, vivirla. Cita él a algunos pensadores. ¿Por qué resulta tan frágil y vulnerable la condición humana? ¿Cómo en fracciones de segundos un ambiente de festejo y celebración se convierte en una escena de sangre y de dolor? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Se pregunta Leonel. Vivimos la cotidianeidad en medio de la familia, el trabajo, los amigos, el entretenimiento, el aprendizaje, la comunicación, la iglesia, la política, los afanes del diario vivir, etcétera, etcétera. Y es verdad, eso es la vida, ese tráfago, como se dice, en esas complicaciones que nos hacemos muchas veces con el tiempo y nos apresuramos y queremos hacer tantas cosas que también muchas veces no podemos con todo, pero
Dice él, a través del tiempo, destacados pensadores han reflexionado sobre el sentido de la vida. Para Séneca, el filósofo estoico, la vida se divide en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. De esto el presente es brevísimo, el futuro dudoso y no existe, y el pasado cierto, porque ya lo que pasó, pasó. De manera más mundana, en un memorable filme de Woody Allen, Manhattan, este se interroga también para qué sirve la vida, qué nos proporciona. Responde de manera muy simple: la vida es comerse un hot dog, es ver jugando a Willie Mays, es en esencia disfrutar de las pequeñas trivialidades y de las cosas insulsas y anodinas con lo que cada 24 horas alimentamos nuestro ser. Eso era Woody Allen. Sin embargo, ahí está don Calderón de la Barca, que escribió La vida es sueño, ese drama. Y es precisamente esa lucha entre la existencia misma y los sueños, que es como si fuera un sueño. Los sueños, sueños son. Creo que así es la expresión de Calderón de la Barca. Pero uno reflexiona también, ¿por qué tan breve? Y las cosas también, que usted sueña, que usted puede estar en un lugar que entiende que está privilegiado por Dios mismo. Sin embargo, eso se va en un, como dicen, en un abrir y cerrar de ojos, se va ese privilegio. Es decir, la existencia misma está supeditada, como dice el mundo cristiano, o como decía Jesucristo también, a que esto estamos como de paso. Esto es un tiempo de preparación para ir a la muerte y nos esperan en el más allá, en el paraíso terrenal. Bueno, entonces hay muchos pensamientos, muchas reflexiones sobre la vida y sobre esas vulnerabilidades tan breves y que hay que vivir intensamente sin apabullar a nadie, pienso yo. Porque el tiempo de vida es muy breve, la verdad que es muy breve. Y mucha gente, ¿quién podía ir a un acto como ese, a una fiesta, usted divirtiéndose, y en fracciones de segundo caen todos estos bloques y eso es una tragedia enorme, de 221 muertos, gente herida, todavía mal heridos, y gente que queda traumatizado por esos eventos tan rápidos y tan aplastantes como de hecho son esos bloques, imagínense. Que ayer vi que en Perú también, en una plaza comercial, cayó también un techo en el área de comida, 8 muertos habían y 80 heridos, hasta ayer en la tarde. O en la noche, en la tarde, noche, no sé, en el crepúsculo. Pero son eventos que suceden y en la guerra mueren. Miren, hablaba yo de los niños el viernes. Y acababa Israel de lanzar unas bombas y varios niños, decenas de niños ahí en Gaza, muertos por esos bombazos. El genocida de Rusia, igual, bombardeando ciudades de Ucrania, y hubo una pérdida de 7 niños. O sea, es decir, los niños víctimas de la guerra y de todo este salvajismo, Dios mío, son las víctimas, digo yo, más débiles, porque ¿qué sabe un niño de la guerra? Explota una bomba ahí y mata a 7 niños. Ellos están jugando ahí y pueden venir las esquilas de una bala de estos balines y esas cosas. Matan los niños, o la misma onda expansiva lo impulsa o lo expulsa y lo tira, chocan con una pared o qué sé. Es decir, que es la fragilidad con que se mueren los niños y con la inocencia que mueren, porque no se pueden defender ni saben. Bueno, el mundo está
muy mal organizado, como dicen, porque la verdad que estamos sufriendo mucho. Hay que reflexionar. Yo creo que la vida es muy breve y cuando uno viene a darse cuenta ya, como dicen, pasó y va uno al más allá. Pero eso no quiere decir que uno no viva intensamente la vida sin atropellar a nadie, sin quererse llevar el mundo por delante, atendiendo a los patrones ya morales, familiares, y uno manejarse con ese patrón de conducta que ha sido el patrón de la humanidad cuando se transita por caminos buenos. Pero siempre hay gente que va a caminar por caminos malos, indiscutiblemente. Pero nadie escapa a la muerte. Y el que es malo puede lucírsela y decir yo vivo muy bien haciendo maldades. Pero al final termina también el mismo destino del que ha llevado una vida sana y buena. No dañina contra nadie ni contra nada. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, me hacen la corrección de 231 muertos. Yo pensaba que eran 200, bueno, uno lee mal, pero son tantas cosas que han muerto muchos, algunos más de los que estaban muy mal heridos, muchas personas que estaban en condiciones muy críticas, de los siniestrados en ese problema del YEPSE, que incluso yo recuerdo, porque muchísimas veces nosotros hemos cuestionado el asunto del impulso, de actuar por impulso. El gobierno, a raíz de aquellos aguaceros, aquellas tormentas de agua de aquel noviembre trágico, ahí en la 27 de febrero, con las losas
que se desprendieron y cayeron encima de unos autos que pasaban en ese momento y mató varias personas allí. Se creó una comisión y la presidía un señor experto, que yo he dicho que es experto en todo, pero bueno, porque se opina cada vez que hay cualquier evento, no geológico, sino climatológico, y el señor opina. Y esa comisión que nombró el presidente era para estudiar las condiciones físicas de las infraestructuras públicas. Entendía yo, la privada no incluía, porque la privada, aunque el Ministerio de Obras Públicas tiene también sus mecanismos de supervisión de todo el que haya hecho algún anexo, quiera construir o desbaratar y construir de nuevo, etc. Tiene que haber todos planos y todo un diseño y ver los estudios de cálculo que se hacen para ello. Pero criticábamos que esa comisión se creó, pero eso no rindió ni un informe. Pero tampoco el gobierno lo exigió, como quien dice, vamos a salir de paso. Creamos esta comisión y salimos de paso y quedamos bien, y quedaron bien, pero muy mal parados. ¿Por qué? Porque de ese informe no conocemos absolutamente nada. Lo que pasó en ese IECSE pudo haber pasado en una escuela, hemos dicho nosotros, o en un estadio de béisbol. Lo decíamos aquí y siempre estuvimos reclamando que dónde estaban los informes del señor que nombraron al frente de esa comisión. Pero como nadie le importaba, y eso pasó, y ya pasó, y los muertos con tierra tienen. Siempre se acostumbra a decir eso. Entonces, esa comisión y ese decreto emitido por el presidente Abinader se volvió sal y agua, como dice, o agua de borrajas. Jamás se volvió a hablar. Ahora, con este problema que es muy serio, gravísimo, ahora aparece el señor, el mismo que nombraron para que rindiera informe, ahora dice que hay que hacer las evaluaciones. Pero ¿qué pasó en esos 2 años? Esa comisión no hizo nada. Pero exigió el caballero técnico experto, exigió que él quería hacer el trabajo. No lo vimos. Nunca habló de esa comisión. Que pudo haber dicho, miren, esta comisión que nombró el presidente Abinader y me nombró a mí al frente de ella, no ha podido trabajar porque el gobierno se desentendió de esto. Solamente me nombró en forma, bueno, podía ser honorífica o bajo contrato de pagarle al señor que estaba al frente de la pretensa investigación. No se hizo nada, no se cuestionó nada, pero usted debe renunciar. Si usted ve que lo nombran en un cargo y usted no puede trabajar en el cargo porque no aparece ninguna herramienta para usted trabajar, ni ningún interés de que usted haga ese trabajo, usted lo que tiene que hacer es mandar una carta. Mire, señor presidente, usted me nombró en una comisión y eso es inoperante porque yo no tengo cómo trabajar, ni siquiera me han asignado una oficina, no tengo material de apoyo, no hay personal de apoyo para esto, no hay la logística. Entonces, ¿para qué me ha creado esto? Mire, yo prefiero mejor renunciar a ello, a esa buena disposición de usted, pero no veo que su gobierno tiene las fuerzas impulsivas para darle vitalidad a este proyecto de investigación de la infraestructura. Puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces se actúa como una irresponsabilidad, un silencio de complicidad, y ahora aparecen hablando de nuevo, el mismo caballero aparece diciendo que hay que hacer las cosas. Pero ¿por qué usted no hizo eso antes de esta tragedia? Pero se habla solamente cuando tenemos, como se dice, el bloque o la pesada losa encima. Eso es irresponsabilidad. Y por eso es que los gobiernos entonces también tienen esos problemas.
que la gente le va perdiendo credibilidad, porque todo lo que hacen es más, ¿cómo se dice?, un protagonismo típico de la escenografía, típica del tramoyismo, como siempre hemos dicho, en todo. El gobierno ha seguido ese patrón de tramoyista. La migración, eso es a diario. El problema de la violencia, a diario. El problema del agua potable, a diario. Todo eso. Los problemas de la salud, continuamente. La escuela, que hoy vi que la ADP celebra 55 años de sus éxitos como gremio, haciendo que, defendiendo los intereses de los maestros, y lo que han hecho es dañar el sistema educativo. ¿Cuáles son los éxitos que tenemos? Si lo único que han hecho es lucrarse del proceso educativo nacional. ¿Qué mérito tiene esa ADP? Ningún mérito. Lo único que han hecho es, como se dice, trabajar para sí mismo, repartirse los bienes cuantiosísimos del sistema en prebendas, en facilidades, y en salarios, y en pensiones, y mejorar todo el estatus de los docentes en perjuicio de los niños y de los adolescentes que van a las escuelas. ¿Cuál es el mérito del ADP? Y así no vamos para ningún lado. Bueno, hay que ver que, señores, Donald Trump, eso es otra situación difícil en Estados Unidos. Yo he dicho que Estados Unidos no va a terminar bien, porque el presidente Trump tiene un plan, pero un plan desorganizado. Es el plan de una cabeza, pero una cabeza que está desorganizada. Ahí volvió con otro reculón, como se dice, con los aranceles. Ahora los aranceles no aplican para semiconductores y aparatos electrónicos y ¿cómo se llaman esto? Y celulares y cosas que vienen de China. Claro, porque son cosas del uso diario y él sabe que eso va a traer muchos problemas en la sociedad norteamericana. Entonces estamos actuando, en Estados Unidos se está actuando improvisando. Ahí no hay un plan de una cabeza. Entonces fíjense cómo es que están cada quien como haciendo las cosas por su cuenta y luego si el hombre no le da el visto bueno, eso se echa para atrás. Eso, pero no se consulta, no se planifica nada. Yo no sé a dónde va a terminar Estados Unidos con esa conducta. Van otra vez, vengan para acá, no van los aranceles, van más luego, van más tarde, etcétera, etcétera. Y eso, los inmigrantes ahora sí son útiles. Y la verdad que esa conducta de Donald Trump, ya los inmigrantes y todo aquella escandalera para deportar millones, y yo creo que no han sacado 100,000 personas, no han salido de Estados Unidos. Y ahora se justifican, los inmigrantes se justifican porque los agricultores y los hoteles no tienen fuerza laboral. Algo verdaderamente, casi uno tiene que decir que eso va a terminar en una tragedia, lamentablemente. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.